Bueno, vamos a trabajar la dirección de un vector. La dirección de un vector es el ángulo comprendido entre el eje positivo de la X y el vector. Va a ser ese ángulo. Entonces, si yo tengo este vector, recordemos que esta medida acá es A y que esta de acá va a ser B. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? La fórmula va a ser tangente del ángulo igual. La tangente en función trigonométrica será opuesto, que en este caso es B, sobre adyacente, que es A. Pero si yo voy a hallar el ángulo como tal, va a ser tangente a la menos 1 de B sobre A. Listo, pero ese ángulo no puede quedar en grados, entonces lo convertimos a radianes. Recordemos que un pi radian, voy a escribir por acá, un pi radian son 180 grados. Entonces colocamos aquí el ángulo y hallamos en radianes, pero eso se hace al final. Entonces, si el ángulo está en el primer cuadrante, pues simplemente aplicamos esta fórmula y ya tenemos la dirección de ese vector. Perdón, si el vector está en el primer cuadrante. Si el vector está en el segundo cuadrante, que sería acá, miren lo que ocurre. Yo dije, siempre inicio en el eje positivo de la X y voy hasta acá. Pero resulta que cuando yo hallo esta fórmula, el ángulo que estoy encontrando va a ser este. Entonces, ¿qué hacemos? Como aplico la misma fórmula, pero al final el ángulo que hallé fue este. Y yo necesito hallar este otro, llamémoslo phi. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 180 grados, que es lo que vale todo este medio círculo, le vamos a quitar lo que me dé ese ángulo que hallo por este método. Y entonces, si está en el segundo cuadrante a 180, le vamos a quitar el ángulo. Si está en el tercer cuadrante, como es este caso, ya más adelante voy a hacer ejemplos. Parto del eje positivo de la X hasta acá. Pero cuando yo aplico esta fórmula, lo único que voy a encontrar es este pedacito de aquí. Y me falta todo el resto. Entonces, este va a ser el ángulo y este va a ser el nuevo ángulo phi. Entonces, phi va a ser igual al ángulo que encuentre más 180 grados. Si está en el tercer cuadrante, debo sumarle 180 grados. Si está en el segundo, debo restarle. Ahora bien, si está en el tercero, recuerden que parto de aquí y va a ser todo esto el ángulo. Aplicando esta fórmula, yo lo único que voy a encontrar es este pedacito de acá. Y nosotros sabemos que la medida de la circunferencia son 360 grados. Entonces a 360 grados le vamos a restar el ángulo y vamos a encontrar el nuevo ángulo que necesitamos, que será todo este. Esto para tener en cuenta los cuadrantes. Si está en el primer cuadrante, aplico, encuentro el ángulo y lo paso a radianes. Si está en el segundo cuadrante, a 180 le aplico, hallo el ángulo. A 180 le resto el ángulo y lo paso a radianes. Si está en el tercer cuadrante, aplico la fórmula, hallo el ángulo y le sumamos 180. Pero si está en el cuarto cuadrante, aplico la fórmula y a 360 le voy a restar el ángulo. En el siguiente video voy a hacer ejemplos de cómo calcular un vector, la dirección de un vector en cada cuadrante.